One Night in Miami. Esta película es el debut como directora de Regina King y se centra en que una noche en Miami, cuatro hombres pasan una noche en un hotel discutiendo sobre temas de raciales, básicamente, sobre cómo sus carreras y sus vidas pueden impactar o han impactado a los afroamericanos. Y esas cuatro personalidades son nada más y nada menos que Malcolm X, un vocero tremendo por los derechos civiles de los afroamericanos; Cassius Clay, a.k.a. Muhammad Ali, gran boxeador; Sam Cooke, un gran cantante de la época; y James Brown, un gran jugador de la NFL. Ellos se sientan en el hotel, más que nada promovidos por Malcolm X, a ver cómo sus carreras pueden impactar sobre los derechos de los afroamericanos, cómo ha impactado en esas vidas y el potencial que pueden llegar a tener. Esta película, al igual que otra que vi hoy, que fue La Madre del Blues, las dos tienen algo en común, y es que están basadas en obras de teatro y se les nota que son obras de teatro. En este caso, casi toda la película se desarrolla en un cuarto, en una habitación del hotel, y puede parecer como que no es muy prometedor, porque generalmente estamos acostumbrados que las películas nos estén llevando de un lado a otro, cambiando de locaciones, viendo más diseño de producción, y aquí no. Hay películas en las que funciona, como Fences, la película protagonizada por Viola Davis y Denzel Washington, que casi toda se desarrolla en una casa, más que nada en el patio trasero de esa misma casa, que a mí me parece una película genial, y de hecho Denzel Washington vuelve como productor para La Madre del Blues, otra película de la que próximamente habrá video. Y hay otra película que se llama Los Chicos de la Banda, que vi el año pasado, que me pareció terrible, terrible, terrible. También todas se desarrollan en una sola locación, igualmente basada en una obra de teatro. Entonces ya he tenido como esos dos ángulos para comparar, ¿no? De películas que son contenidas, que no son, por ejemplo, Cats, que es una basura de película, pero te va llevando por diferentes escenarios. Esta película es más contenida, casi todas, les digo, se desarrolla en un mismo lugar, y es una buena película, es una buena película. Lo que pasa es que a mí, en ocasiones se me hizo como que bajaba mucho el ritmo, porque los personajes tienen varias conversaciones intensas y son conversaciones muy interesantes. O sea, hay momentos en los que se sacan la garra a tal punto que yo estaba como de ¡oh! Lo que dijo de tu madre. O sea, hay momentos donde los personajes van directo a la llaga, y puedes entender un poco el porqué, un poco más desde el lado de Malcolm X, que es el que anda ahí de peleonero, es el que anda ahí presionando a todo el mundo, que todos tienen que hacer algo relevante con su voz, y también es el que va como directo a la llaga, y luego ellos a veces se la regresan, pero Malcolm X es como que se ve muy sumisito, pero a la mera hora de los fregazos es el que golpea más duro y los deja pues un poquito descolocados. Y bueno, yo puedo entender este punto del personaje de Malcolm X. Lo que pasa es que me costaba un poco de trabajo relacionarme con él. O sea, el personaje en sí está bien escrito dentro de la película. Lo que tiene es que si conoces un poco la historia de Malcolm X, al menos de manera personal, yo no empatizaba mucho con sus creencias iniciales, que fueron las creencias que más se dieron a conocer. Él básicamente promovía el racismo hacia la gente blanca, decía que toda la gente blanca era mala, y pues era algo con lo que yo no estaba de acuerdo, y es precisamente esa ideología la que trasladan a la película. No trasladan los últimos tiempos de Malcolm X, donde eventualmente se unió más hacia el lado de Martin Luther King, que decía que todo el mundo tenía que ser tratado igual, con equidad, sin distinguir a blancos y a negros. Pero en ese momento en el que está ambientada la película, Malcolm X, iba a decir Muhammad Ali, Malcolm X estaba en una religión la cual era racista. Era era un musulmán. ¿Cuál era la nación? Era nacional, algo así. Pero era una especie de religión musulmana, pero no era la verdadera religión musulmana.
Entonces a ese Malcolm X es al que vemos en la película y en muchas veces dice, están trabajando para el hombre blanco, deja de entretener al hombre blanco, el hombre blanco malo, 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 caca. Y a pesar de que él es como técnicamente el protagonista, ese tipo de ideales me impedían ponerme de su lado, porque no tenía razón, esto era así. Tenía buenos puntos y uno puede ver el racismo nada más comenzar, como todos los personajes de alguna manera, aunque sean poderosos, se les sigue tratando como negros de la época antigua, se les sigue tratando terrible. Hay uno que me pudo mucho que le sucede al personaje que es el jugador de la NFL, James Brown. No se los voy a decir porque es algo que no ves venir, pero yo me quedé como, ¡oh! Esta película promete, chicos. O sea, como que fue muy grande el salseo ahí. y dije, no, algo, aquí se va a armar los fregadazos. Y se armaron. Entonces, como que sí ves los puntos que Malcolm X se refiere, porque no hace falta investigar en la historia. Aún ahora hay gente que sigue tratando con racismo a otras personas. Y les digo, no hace falta tener una máquina del tiempo, leerlo en un libro, es algo que estamos viviendo ahorita. Por eso puedes entenderlo, pero yo no lo apoyaba del todo, porque él también era racista a su manera. Hay gente que dice, el racismo para blancos no existe. Existe, es racismo de raza, no está solamente enfocado en el racismo hacia la gente afroamericana. También existe el racismo para blancos, y eso era Malcolm X en un inicio, y es el Malcolm X que vemos en esta película. Entonces, cuando cosas malas le pasan a él, que él se ve puesto como un poco en jaque, o que él siente como que su vida peligra, porque vaya que si no tuvo violencia apuntándole en todo momento cuando se hizo vocero de los derechos civiles. Pero no sé, me costaba mucho trabajo preocuparme por él, apoyarlo, sentirme mal, porque no concordaba yo con los ideales del personaje. Y siento que al final esto le resta mucho a la película en el sentido emocional, porque la película no tiene momentos así que tú digas, me llegó al corazón, porque siento que no se plantan las suficientes bases para que llegue a eso. Los otros personajes me caían bien. El personaje de Cassius Clay, que yo pensé que es creído, yo pensé que me iba a caer mal, pero no, de hecho es el que como que mejor se toma las cosas de todo lo que está diciendo Malcolm X, es como el más alivianado, no se quiere meter en problemas. El personaje de James Brown, el jugador de la NFL, también muy, muy tranquilo, muy, muy sosegado, intentando de ver todo con la mente clara. Incluso él es el que técnicamente se le pone más al tú por tú a Malcolm X, pero sin llegar a discutir, simplemente intentando de conocer el razonamiento de Malcolm X. El que sí se le pone a los brincos, y yo pensé que en un punto lo iba a agarrar a golpes a Malcolm X, es Sam Cooke, porque sí hay un rifirrafe entre ellos, y yo veo ambos puntos de los personajes. La película hace muy bien en mostrarte ambos puntos de ellos, es decir, por qué Malcolm X lo critica y por qué Sam Cooke toma la posición que toma. Eso me pareció muy interesante, porque siempre hay dos puntos de vista, o incluso hasta más, pero como mínimo dos puntos de vista de alguna situación. Y más si es una situación tan complicada como la que plantea Malcolm X desde el principio, ¿no? Ustedes son famosos, ¿qué están haciendo con esa fama? Yo soy creyente fiel de que si tienes cierta exposición, pienso yo, ¿verdad? No es algo que quiera imponer, pero si tienes cierto alcance de gente, debes aprovecharlo de vez en cuando para tener un buen mensaje a ellos, llevárselos, un buen mensaje del que tú creas. Tampoco digo imponer una religión o algo así, ¿no? Pero a lo mejor, yo qué sé, hablar de buenas acciones de vez en cuando. Que ese no sea tu estandarte tampoco, que no eres la iglesia. Bueno, buenas acciones. Pero en fin. Y por ese lado podía entender a Malcolm X y su frustración, sobre todo con Sam Cooke. Pero
a ver, hay otras formas de hacer buenas acciones. No nada más el decir, todos agárrense de las manos y pórtense bien. Hay otras maneras de hacer buenas acciones. Puedes hacerlas sin decir que las estás haciendo. Que era un poco como en el caso de Sam Cooke, era un poco como le mostraban. O sea, hay cosas que se plantean muy interesantes y abarcan temas que son atrayentes. Se hablan del racismo, de la política, de la religión, incluso de los negocios, de la libertad. Abarcan mucho en un corto tramo y creo que lo hacen bien. Las actuaciones me gustaron, los personajes son buenos. Incluso Malcolm X, o sea, a pesar de que no conectaba con él, me agradaba. Yo creo que si lo hubieran puesto en el contexto de después, cuando Malcolm X se une un poco más, como con la cruzada de Martin Luther King, creo que ese hubiera sido para mí el mejor escenario para poderle apoyar. Porque antes yo no conectaba con él. Como lo hice en la película, yo no logré conectar con esta versión de Malcolm X. Porque es que tienen que investigarlo un poquito más. Y los que ya saben, pues a lo mejor sabrán por qué yo no conectaba mucho con esta versión de Malcolm X. Pero aún así en la película lo hicieron agradable, lo hicieron fumable. Con los temas interesantes que abarca la película, veo por qué posiblemente a lo mejor hasta llega al Oscar. No se me hace que lo merezca tanto, pero es una cinta interesante. Aunque de repente les digo como que baja la guardia, porque hay momentos donde las discusiones son muy intensas y está padre. Pero hay otros donde obviamente no pueden mantener la intensidad todo el rato. Entonces hay otros momentos donde están más tranquilos, echando broma. Y son momentos que ya no me atraían tanto, que incluso como que yo estaba así ya de, bueno, ya, que se peleen, ya que se golpeen, por favor. Aquí hay un boxeador que los golpea a todos. Pero estuvo bien. Vamos a ver qué dicen los críticos de Tomatazos. A ver. One Night in Miami es un extraordinario y poderoso debut como directora de Regina King que podría ser historia en el Oscar del 2021. Lo que les digo, este tipo de temas les encanta a la academia. Que merezca la nominación. Bueno, igual este año como estuvo medio flojito, a lo mejor y sí, porque no habría de haberlo. De directora como Regina King. Bueno, tiene mucho mérito yo creo que tiene mucho mérito el saber trasladar una película contenida, que es una obra de teatro, y trasladarla a la pantalla, hacerla entretenida, porque nunca es la misma experiencia verla en una performance, en un escenario, que verla en tu pantalla. Nunca va a ser lo mismo. Yo creo que Regina King lo hace con éxito, pero el ritmo pudo ser mejor en algunas ocasiones. Yo no sé si esta es una película extraordinaria, no me lo pareció, pero bueno. A la película de Regina King, tan charlada y convencional que hasta una reunión de consorcio por Zoom puede resultar más entretenida. A algunos les parecerá aburrida quizá, puede porque a lo mejor los temas no les interese, puede que sean temas que ya estén cansados de ver en televisión, o que una película que solo se sostenga por sus diálogos no les agrade. Esto puede suceder. Yo a veces, bueno, también lo que me pasaba con el personaje de Malcolm era como que todo se enfoca, ¿no?, en sus creencias políticas o en derechos civiles, como que era intenso todo el tiempo. Yo no podría tener un amigo o un conocido así. Pero bueno, era la época y alguien tenía que salir a dar la cara. La directora que debuta en el largometraje opta por el camino más sencillo, limpio y, si se quiere, conservador. Y esto, lejos de ser criticable, se descubre pronto como el principal valor de una película que quiere enseñar la herida, pero sin didactimos cargantes o proclamas demasiado obvias. A mí sí se me hace que todo lo que mencionan es demasiado obvio. Hombre, se discute a lo largo de la película. Es demasiado obvio lo que la película intenta hacer. A ver, tampoco tenían que mostrarnos un montón de gente muriendo, ¿no?, en pantalla. Tampoco tenían que llegar a eso. Pero la película es muy derecha a lo que quiere ir.
tan derecha que solo tiene diálogos y literalmente es que lo dicen. Aunque los detalles de esa reunión que se ofrecen son puramente especulativos, lo que se muestra resulta no solo completamente creíble, sino que plantea un fascinante intercambio de ideas de corte político entre unos sujetos cuyas severas diferencias individuales no eran un obstáculo para que se dieran finalmente cuenta del mayor contra que tenían que luchar. Era lo que les comentaba hace rato, que el diálogo que hay entre los personajes y los temas que abordan son muy interesantes. Bueno, no a todo el mundo les va a parecer interesantes, ¿verdad? Pero a mí me parecieron interesantes porque abarcan varios temas y lo hacen de una manera realista. Sí, van directo a la llaga uno con los otros, pero se supone que son amigos, entonces está permitido dentro de la película. One Night in Miami es una película que no esconde sus imperfecciones, especialmente a raíz de la elección de la forma estática de una narrativa forzada entre cuatro paredes, pero también es un drama elegante que gira en torno a la actuación de sus protagonistas, empujándonos a reflexionar sobre qué tan importante es el color de tu piel o tu preferencia sexual. Sí, las actuaciones y el diálogo lo fueron todo aquí. Y si algo hubiera estado mal, la película hubiera fallado. Y de hecho, no es como que el diálogo falla, ¿verdad? Pero el guión, les digo, en unas partes siento que cae. Entonces para mí la película no es como, ¡ah! Extraordinaria, qué cosa divina. Porque la película baja el ritmo. Y siendo que esta es una película técnicamente algo claustrofóbica porque solo estamos en un cuarto de hotel, o al menos la mayor parte del tiempo, el ritmo tenía que ser algo que intentaran que no decayera. Porque sabemos como audiencia que no podemos esperar mucho más o que los personajes vayan más lejos. Luego vamos a ver qué dice la audiencia. Buenas actuaciones y una increíble entrada para Regina King como directora, con un inicio torpe se va componiendo por una estructura delicada e impactante. A mí no se me hace un inicio torpe. De hecho, el inicio de la película me parece entretenido porque puedes ver cómo el racismo le afecta en diferente forma a estas personalidades, ya sea de manera pública o de manera personal. Les digo, en el principio es donde se da la escena con el personaje de James Brown, que yo me quedé impactada. Yo creo que un parte de su segundo acto para mí es la que como que decae un poco, y también un poco parte de la tercera, pero no mucho, solo son pequeños momentos de la película, pero así se siente como que de repente que va a tropezones, porque se pone intensa y luego se calma, y luego intensa y luego se calma, pero como que se calma demasiado. Entonces como que no hubo ahí un balance tan padre. Y les digo, si como audiencia ya estamos conscientes que no vamos a salir de esas cuatro paredes, deben de intentar mantener la película dinámica todo el tiempo. Y luego otra persona. Se me hizo lenta, buenas actuaciones, buen tema, buen guión, solo que al menos que te interese mucho sobre la historia afroamericana. Cuesta trabajo entretenerse igual y no soy el target. Esto también es cierto. O puede que sí te interese su historia, pero a lo mejor ya estás cansado de ver este tipo de películas. O no quieres ver una película con un reclamo social, simplemente te quieres entretener, estás cansado de que todo tenga que ser en defensa de algo, ¿no? Porque tienes redes sociales y tienes Twitter y ahorita todo es criticable. Eso puede suceder también. A mí me interesa la historia en general. La historia afroamericana es muy interesante, toda la pelea de los derechos civiles que hubo en esa época. Si te interesa, obviamente si te interesan estos temas te va a interesar más la película, pero si no, igual puede ser muy entretenida la mayor parte del tiempo, al menos para mí. En conclusión, One Night in Miami no me parece la gran joya que mucha gente la está queriendo vender. No sé si porque todo el mundo ama a Regina King y la quieren enaltecer tanto, o porque es una película basada y completamente protagonizada por gente afroamericana, entonces igual quieran quedar bien, no lo sé. Es una película entretenida, es una película interesante, tiene muy buenas actuaciones. La promesa de la cinta es muy interesante. Estas cuatro personalidades encerradas, platicando y discutiendo temas increíblemente relevantes para su raza. Pero para mí no hay momentos. Hay momentos un poquito impactantes que se están peleando, que te emocionas.
pero no hay un momento sentimental que me haya hecho comprometerme con la película, comprometerme al 1000% con la causa, por el personaje de Malcolm X, quizá. Tiene momentos donde la película decae algo, entonces sí se siente como que de repente va a tropincones. No es una película que yo diga, uy, es domingo en la tarde, voy a ver One Night in Miami. Siento que es una película que va a sufrir el revisitado. Pero está muy bien hecha, la verdad. Es una película que está bien hecha, tiene buenos protagonistas. Regina King lo hizo bien, o sea, para hacer su ópera prima, está muy bien hecha, la verdad. Todo hay que decirlo. Pero, uy, de lo mejor del 2000... Bueno, no, esta película es de este año, ¿verdad? Es 2021. Pero bueno, de lo mejor para la época de los Oscar, para la temporada de Oscar, para mí no lo es, pero bueno, ya se encargarán gente más calificada de yo que yo para juzgar eso. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.